Buenas tardes, mis niños, ¿cómo están? Bueno, mis amores, tomé la decisión de grabar esta clase porque en el tarde de hoy tengo un compromiso laboral. Realmente durante todo este año vengo gestionando una obra social con los chicos de grado 11 que me toca hacer entrega hoy, entonces se me cruza con el horario de la clase y por ese motivo tomé la decisión de grabar la clase para no dejar pasar este día por alto. Ustedes saben que ya estamos finalizando semestre, solamente nos falta este sábado y el próximo sábado por dar los temas, solamente nos hace falta este tema y este tema y otro tema, dos temas. Hoy les voy a hablar de Karen Gorney, que es una de las psicólogos o psiquiatras que habla mucho de la psicología y la personalidad, y después voy a hacerle énfasis en otro que es Maslow. Ustedes saben que Maslow es humanista. Ustedes dirán que por qué antes no hablé de Karen, pero realmente se me pasó por alto cuando hablamos del enfoque psicodinámico, hablar sobre la teoría, pero es importante no dejarla pasar. Hablamos un poquito de Karen Orne. Realmente es una psicóloga ella fue muy fiel seguidora de Sigmund Freud y hablaba mucho de la teoría de Hegel, pero también diferenciaba la psicología entre el hombre y la mujer. Él decía que son productos inherentes de la biología humana, o sea que el hombre y la mujer tienen características muy diferentes y que ahí influyen muchos factores en la parte emocional que tienen que ver con la cultura y la sociedad. Realmente hablamos un poquito de la historia de la bibliografía de Karen porque esto nos va a ayudar a entender su teoría. Realmente Karen era hija de un matrimonio que el papá era como capitán, era militar y su esposa era más joven que el papá. O sea, la mamá de Karen era más joven que el papá. Realmente ella era de una familia muy conservadora, de que la familia era conservadora, sí, y realmente tenía 4 hijos antes del matrimonio. Karen se convirtió en su padre y sus hermanos. Entonces, ella tenía una dinámica familiar bastante compleja. Karen creció en un ambiente con grandes tensiones, grandes conflictos. La madre era una persona que amaba a su esposo, era muy sumisa e incluso la despreciaba a ella porque se había casado con él por el temor, por un sentimiento influenciado por su hija. Karen se casó con una persona también mayor y que realmente ella no escogió como su esposo, sino que los papás se la escogieron. Entonces, Karen creció en ese ambiente de gran tensión. La madre de Karen no amaba a su esposo como tal, incluso lo despreciaba porque los papás de ella también lo obligaron a casarse. Entonces, total que tenía una dinámica familiar muy compleja. La madre de Karen a los 13 años desde cuando ella tenía 13 años le decía que estudiara medicina, eran de familia bien, estrato económico bueno, entonces Karen estudió medicina, pero también Karen se casó, Karen vivía con su pareja y lo que ganaba su esposo, o sea, Karen era más que todo el sustento de su familia. Karen era la que tenía el sustento de su familia, tenía que trabajar, tuvo 3 hijos, el esposo falleció no, el esposo de Karen no falleció, el que falleció fue el papá de Karen. Cuando el papá de Karen falleció, realmente eso le causó un problema en la parte emocional, en su parte emocional. También tenemos que decir, bueno, que Karen, todo ese suceso familiar, ese drama familiar afectó un poquito su parte emocional. Entonces podemos concluir que Karen en la bibliografía, estudió medicina, se especializó en psiquiatría y más que todo su teoría la basó en la parte de todo lo que tiene que ver con sus conflictos emocionales y todas las experiencias vividas en su infancia, porque no fue algo fácil. La infancia de Karen fue una infancia bastante traumática. Ella decía en su teoría, concluyó que el ambiente social es muy importante
para el moldamiento de la personalidad. O sea, todo el entorno familiar, social, determina de cierta manera la personalidad de los seres humanos como tal. También decía que hay una poderosa fuerza motivacional que te impulsa a seguir adelante y cumplir tus sueños. Karen hablaba de una neurosis. Ella decía que las neurosis dependen mucho de las condiciones específicas del ser humano, de la situación que vivimos. Ustedes saben que la neurosis es un trastorno psicológico donde las personas ven cosas, escuchan cosas y que la persona no es consciente de la realidad como tal. Karen decía que todos los episodios en la vida pueden desagradables, pueden originar un proceso de neurosis en los seres humanos. Él decía que el papá y la mamá juegan un papel muy importante en la sociedad y sobre todo en la parte emocional. Por eso es importante tener una figura paterna y una figura materna porque eso nos ayuda a nosotros a formar una buena estabilidad emocional. Cuando alguno de ellos falta o existe conflicto entre uno de ellos, es buscar un equilibrio. Tenemos que buscar un equilibrio porque puede originar más adelante algunas dificultades emocionales. También nos hablaba de que el ser humano tiene que pasar por el ser. Cuando hablamos de el ser o el ser, es el descubrimiento de nosotros mismos, cuando nosotros nos reconocemos a nosotros mismos como personas. Ella decía, ella nos decía en su teoría que más que todo, que nosotros los seres humanos, en ese ser, en esa búsqueda de nosotros mismos, podemos llegar a la autorrealización. Ella decía que hay un ser que es un ser real, uno que es ideal y uno que es real, uno que es ideal. Ella nos hablaba de cierta manera que el ser real es lo que yo busco en mí como persona sana. Cuando yo soy una persona sana, emocionalmente yo llego a la autorrealización. Pero cuando hay un ser ideal y un ser despreciado, es cuando una persona es neurótica, o sea, que no tiene un equilibrio emocional y no puedes ver, o sea, no hay un complemento, no puedes ver las cosas como tal. Entonces tú te bloqueas emocionalmente y es muy difícil que llegues a la autorrealización. Entonces ella decía que el ser real es lo que te conlleva a ti a tener una autorrealización. El ser es cuando tú te centras en ti, en tu potencial. ¿Quién eres tú? ¿Cuál es tu autorrealización? ¿Qué es lo que tú quieres lograr? ¿Qué es lo que percibes tú de ti mismo? Cuando tú eres una persona sana emocionalmente, tú te percibes a ti misma de una manera transparente, de una manera normal, donde tienes, o sea, donde tú tienes esos impulsos de seguir adelante, donde tú tienes el potencial de autorrealizarte como persona. Cuando tú tienes ese deseo de autorrealizarte, estamos hablando de un ser autorrealizado. Cuando hablamos de la teoría del ser, Onet tiene una manera más, por lo menos, de describirte a ti mismo como tal, centrarte en su potencial, en sus capacidades. Pero cuando tenemos un ser que no es real, sino un ser que es neurótico, es cuando tú no tienes una visión de las cosas, cuando tú por lo menos o sea, te sientes despreciado, te sientes que en realidad no puedes alcanzar tus metas. Entonces ella decía que uno tiene que dejar a un lado ese ser neurótico que te hay una visión diferente, ver las cosas, distorsionas la realidad, siempre estás pensando negativo, nunca ves las cosas de una manera positiva, sino al contrario, pero tienes que lograr tener un el ser sano para que puedas desarrollar la autorrealización como persona. Karen nos decía que para lograr esto tengo que tener una adaptación a mí mismo y unas buenas relaciones interpersonales o intrapersonales. Lo que quería decir es que tengo que acercarme a mí, tengo que buscar en el interior cuáles son mis habilidades, cuáles son mis potenciales para poder avanzar. Ella también nos decía que las personas tienen tres estrategias para afrontar la parte neurótica: acercarse a la gente, son sumisas, son agresivas y son despegadas.
Cuando una persona es neurótica, tiene un mecanismo que es la sumisión. Se siente sumiso, como si no la vida no le importara. Cuando es agresiva, siempre ataca a las demás personas y de ese desapego es cuando la persona se aleja de los demás como tal. Pero para tener eso tenemos que, Karen nos decía que la confianza es la clave y es la estrategia para adquirir unos patrones de personalidad adecuados. Entonces, ella también nos decía la importancia del conflicto consciente, el papel de las necesidades de las personas, de por lo menos la necesidad de afecto, de aprobación, la pareja es muy importante, tener una buena relación con los padres e hijos, tener una buena, no ser hostil en las relaciones sociales, al contrario, tener buenas relaciones en el entorno familiar. Ella decía que la familia es lo fundamental para poder tener una estructura de la personalidad adecuada. Entonces, en pocas palabras, eso nos decía Cari.